Muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a nuestro primer seminario virtual 2021, Criterios ESG, su importancia y desafíos en 2021. Hoy en día, los criterios de sostenibilidad son parte integral del análisis de inversiones. Por esta razón es que hoy tenemos un invitado de amplia trayectoria en el mercado de capitales. Estará con nosotros Andrés Pérez. Andrés es jefe de asesores del Ministerio de Hacienda y también coordinador de finanzas internacionales de dicho ministerio, en donde es el responsable de la Oficina de la Deuda Pública, así como también de la Unidad de los Fondos Soberanos. Andrés es licenciado en Economía en la Universidad de Chicago, en donde además cuenta con un MBA y un máster en Políticas Públicas. También estudió en la London School of Economics y en la Universidad Católica. Andrés, previo a integrarse al Ministerio de Hacienda, trabajó en el Banco Central, el Banco Mundial, en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York y también en el sector privado. Junto a Andrés, el día de hoy nos acompañará Giovanna Musa, nuestra gerente de renta variable, y Diego Granados, nuestro gerente de renta fija, quienes conversarán con Andrés luego de su presentación. Andrés, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Ricardo. Se agradece la invitación para hablar de este tema que sin duda es prioritario para el Ministerio, pero también entiendo que ha sido de mayor importancia para ustedes dentro de Zurich. Así que muchas gracias. Efectivamente, el tema de ESG es parte relevante de nuestro proceso de inversiones a nivel de nuestra AGF y también a nivel de Zurich Global. Buenísimo. Encantado de poder participar. Entonces, si quieren, partimos desde ya con la presentación. Y, por cierto, para mí esto es una importante oportunidad para conversar con tanto Diego y Giovanna y contestar cualquier tipo de preguntas que puedan surgir. Así que, encantado. Perfecto, muchas gracias. Quiero asegurarme de que se vea bien la pantalla. Sí, perfecto. Excelente. Ya. Bueno. Como bien anticipaba Ricardo, la presentación de hoy se llama Criterios ESG o ESG y su importancia y desafíos para el año 2021. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué tenemos? Para motivar un poco la discusión hoy día, yo les quiero mostrar este puente de transición que nosotros vemos hace una recuperación de la economía mundial. Sí, es cierto. La temática de la discusión hoy día son los criterios ESG, pero también es difícil para mí, viniendo desde el Ministerio de Hacienda, no hacer referencia de la coyuntura actual, ¿cierto? Estamos atravesando una pandemia que nos ha golpeado con una fuerza inusitada, pero que también nos entrega una importante oportunidad. ¿Ya? Justamente pensando en valorar lo que se ha avanzado en varios ámbitos y la recuperación que se busca hacia adelante. De nuevo, pensando en transitar, atravesar y navegar esta pandemia hacia el 2021 y 2022. En ese sentido, es cierto que estamos comprometidos con una adecuada respuesta a la crisis actual, especialmente a la respuesta de política macro, la política económica, viniendo desde el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos avanzar al mismo tiempo con una agenda de largo plazo en aspectos que han ido generando cada vez mayor preocupación, tales como los aspectos del tipo ESG. ¿Ya? Entonces, con esta imagen, en la cual estoy intentando motivar la discusión, voy a introducir algunos aspectos ESG y entregaré detalles sobre lo que se ha hecho desde el 2018 en el Ministerio de Hacienda desde el punto de vista más bien de acción climática, ¿ya? En la parte E de ESG. Y también después voy a terminar con algunos mensajes finales sobre aspectos que se vienen en esta misma agenda del Ministerio. Entonces, acá lo que tengo es una mirada, de nuevo, resumida
para mirar los factores ESG. Pensando en los distintos aspectos que son ya medioambientales, sociales o de gobernanza. ¿Ya? Esta tabla, por si acaso, viene de un estudio que hace el Fondo Monetario dentro de sus estudios financieros habituales. Entonces, las finanzas sostenibles incorporan una amplia gama de principios ambientales, sociales y de gobernanza, ESG, que son cada vez más importantes para los prestatarios y los inversionistas. Los problemas en estas materias pueden tener un impacto material en el desempeño económico corporativo y puede dar lugar a riesgos eventuales de estabilidad financiera a través de la exposición de bancos, aseguradoras o generar grandes pérdidas justamente generados por los riesgos de cambio climático. Entonces, la integración de estos factores, o sea, ASG o ESG, en los modelos comerciales de las empresas impulsados por los reguladores o intereses propios de las empresas puede ayudar a mitigar estos distintos riesgos que se van incorporando en cada uno de los actores. Y nosotros como policy makers dentro del Ministerio de Hacienda tenemos la responsabilidad de avanzar en los estándares, su divulgación y transparencia, así como la promoción y la integración de estas consideraciones de sostenibilidad en las inversiones y decisiones comerciales a lo largo de la economía. En particular, yo creo que la CMF, por ejemplo, a nivel de regulación, ha emitido distintas normas de carácter general sobre divulgación de prácticas de buen gobierno corporativo, sobre la base de Comply and Explain, y también sobre la responsabilidad social y desarrollo sostenible. Esta norma está en estado de actualización y fue sometida a consulta pública para su modernización y mejorar la comparabilidad internacional. Entonces, acá cuando uno habla de ESG, es cierto que por lo menos uno se tiende, en el Ministerio de Hacienda, uno se tiende a concentrar en el ángulo de medio ambiente, ¿ya? Pero también existen distintos ángulos que se han ido incorporando dentro de la dimensión de acción de política del Ministerio de Hacienda, tal como los de social y de gobernanza, ¿ya? En esta lámina se busca transmitir la amplitud y de lo que se comprende dentro de los factores ESG, y me interesa a mí conocer desde el punto de vista de Zurich cómo estos se han ido incorporando dentro del ángulo de inversiones, tanto en renta fija como en renta variable, de ser posible en la parte de discusión. Entonces, dentro de Environment tenemos cambio climático, el uso de recursos naturales, contaminación y también las oportunidades de política. No voy a entrar en mucho más detalle, de hecho la presentación hoy día se concentra más bien en justamente el pilar del factor E dentro de estos factores ESG. Ahora es cierto que en lo reciente también se ha avanzado, particularmente en la emisión de bonos sociales, a buscar incorporar los factores de S dentro de este pilar, ¿ya? Entonces, dado que ya les anticipé que la mayor parte de la presentación va a estar concentrada en el factor de acción climática, vamos a entrar de lleno en qué es lo que ha guiado las acciones del Ministerio de Hacienda a lo largo de los últimos años, ¿ya? Entonces, en diciembre de 2019 se publicó la primera estrategia financiera frente al cambio climático, ¿ya? Entonces, Chile ha impulsado con decisión un conjunto de políticas e iniciativas que buscan promover un desarrollo económico bajo en emisiones, contribuyendo a la protección ambiental y al mismo tiempo generando empleo y una mayor productividad. Esta agenda, probablemente tal, se ha marcado en dos hitos internacionales. Por un lado, la Agenda 2030, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, y por otro lado, tenemos los compromisos que se han ido dando en el tiempo con los acuerdos de París y sobre el cambio climático. El Ministerio de Hacienda es responsable de gran parte del componente financiero comprometido por Chile en el Acuerdo de París y está llevando a cabo una serie de iniciativas vinculadas a temas sostenibles que contribuyen a mantener la senda de crecimiento y a preservar la estabilidad económica. Es importante decir que Hacienda es responsable de gran parte, porque sin duda que Hacienda no puede hacerlo todo. Acá los compromisos que se toman a nivel de país necesariamente conllevan una responsabilidad a nivel de todo el país. Entonces el sector privado también tiene un rol importante a jugar en esta misma agenda.
Entrando a los ejes de acción, que acá los muestro, tenemos tres ejes. El eje 1 sería la generación de información, datos y análisis bajo un marco institucional coherente. El segundo eje es promover el diseño e implementación de instrumentos financieros verdes y el impulso de mercados para contribuir al desarrollo de sectores económicos resilientes al clima y bajos en emisiones de carbono. Y el tercer eje sería el fortalecimiento de las finanzas verdes en el sector financiero, lo cual también se puede leer como el fortalecimiento de la comprensión, capacidades y acción del sector financiero local en materia de riesgos y oportunidades derivados del cambio climático. Y acá la idea es entregarles antecedentes sobre cómo se ha avanzado en cada uno de estos ejes, ¿no? Así hemos estado bien ocupados en Hacienda. Vamos a partir, quizás de atrás hacia adelante, vamos a partir primero con el tercer eje, ¿no? Lo cual nosotros hemos ido avanzando en la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes, que es una iniciativa liderada en el Ministerio y conducida por Trinidad Lecaros dentro de la Agenda de Finanzas Verdes en la Coordinación de Finanzas Internacionales. Entonces, ¿qué es esta Mesa Pública-Privada? El objetivo es definir una agenda de diálogo y trabajo conjunto a largo plazo entre el gobierno, reguladores e instituciones del mercado financiero para incorporar los riesgos y oportunidades del cambio climático en la toma de decisiones. Está integrada no solo por el Ejecutivo a nivel de gobierno, el Ministerio de Hacienda, sino también los reguladores financieros, el sector financiero, actores de la banca, inversionistas, aseguradoras y organismos multilaterales. Por cierto, Zurich participa en el comité técnico de la mesa con Loreto Román, lo cual se agradece profusamente. Algunos de los resultados que existen desde el año 2019, acá somos Hacienda, entonces siempre acá, más allá de lo que uno habla sobre las metas, siempre estamos buscando resultados concretos. Entonces, acá, ¿qué es lo que se ha hecho? En el año 2019, por ejemplo, una declaración de la autoridad financiera en la cual se señala la relevancia que estas instituciones otorgan a la gestión de los riesgos financieros asociados al cambio climático. También hay un acuerdo verde que es, de nuevo, voluntario, pero en el cual se busca que los integrantes de la mesa acuerden principios comunes basados en TCFD y en GFS, y en el cual se definieron una serie de compromisos en el marco de la gestión de los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático. También hay un informe con los resultados de las encuestas que se tomaron a los distintos actores dentro del sector, ¿ya? Entonces, mirando hacia el año pasado y hacia adelante, la mesa ha tenido que ajustar su agenda de trabajo considerando la pandemia, ¿cierto? Al igual que todo el mundo hemos tenido, antes muchas de las actividades eran presenciales, entre otras cosas, pero también, también considerando que uno de los principales aspectos de demanda que hay en el mercado en Chile y también en el mundo, justamente aprender más de estas materias. Entonces se incorporó esta demanda a través de mayores ciclos de capacitaciones durante el año pasado, y para este año se vienen más capacitaciones. También se busca avanzar en la implementación del Acuerdo Verde, de nuevo voluntariamente, y también se busca el plan de acción de taxonomía de actividades. Todo esto en un marco de mayor cooperación internacional. Bien vale decir que esta iniciativa de la mesa público-privada ha generado harto interés a lo largo de la región, y hay otros países que también están buscando implementar o imitar algo similar, justamente buscando la mayor cooperación y diálogo entre el Ejecutivo, el sector privado, los reguladores, entre otros. El gran trabajo que ha hecho en la mesa público-privada. Después, pensando más bien en el eje, en el primer eje, lo estoy quizás llegando entre los distintos ejes, pero parte de el primer eje, y recuerden que era la generación de información, datos y análisis para movilizar los flujos de capital, justamente se hace también a través de la participación de Chile, a través del Ministerio de Hacienda, en distintos foros internacionales y la Agenda Climática Internacional. Acá se busca no solo compartir experiencias, sino también ir buscando consensuar o buscar los estándares que existen en la materia de acción climática hacia adelante. Entonces, el Ministerio de Hacienda es miembro fundador y copreside la coalición de ministros de finanzas para la acción climática junto a Finlandia. Tengo una lámina con más detalles sobre qué significa esta coalición. También el Ministerio de Hacienda participa activamente en la plataforma de finanzas sostenibles de la Unión Europea,
Y también participa en el Grupo de Finanzas y Desarrollo Sostenible del Consejo de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico. Por cierto, también dentro del Ministerio de Hacienda está la dirección del Fondo Verde del Clima, el mayor fondo climático a nivel multilateral, con un presupuesto de $10.000 millones para el periodo 2020-2023. Entonces, acá esto también es una oportunidad, una rendición de cuentas de todo lo que estamos haciendo dentro del Ministerio, pero que también apunta a siempre generar más información, datos y análisis para el mercado local. Entonces, entrando más en detalle sobre qué es la Coalición de Ministros para la Acción Climática, ¿ya? Que es una coalición presidida por el Ministro de Hacienda de Chile, junto a su par de Finlandia. Es una coalición que fue creada formalmente en 2019, está compuesta por 52 países de los 5 continentes, que representan en conjunto el 30% del PIB mundial y aproximadamente el 16% de las emisiones globales de carbono. Sus objetivos son compartir mejores prácticas, incorporar la dimensión climática en la política fiscal y macroeconómica y promover estándares internacionales. Entonces, acá esto es, creo yo, una importante iniciativa donde se busca que los criterios de acción climática también sean internalizados dentro de la política fiscal. Al final del día, queramos o no, los gobiernos, o sea, los ministerios de Hacienda, tienen un rol importante en el diseño, implementación, calibración de la política pública. Entonces es importante incorporar los criterios de acción climática dentro de los ministerios de Hacienda, ¿ya? Y el trabajo de la coalición se guía en base a distintos, a 6 principios de Helsinki, ¿ya? Helsinki, ¿por qué Helsinki? Bueno, porque la coalición cuando fue creada por Chile y Finlandia, y estos principios se acordaron en Finlandia, en Helsinki. Entonces por eso se tienen los 6 principios, de los cuales son alinear nuestras políticas y prácticas con el Acuerdo de París. 2, compartir nuestra experiencia y expertise para proporcionar el estímulo mutuo, promover la comprensión colectiva de las políticas y prácticas para la acción climática, promover, después también tener en cuenta el cambio climático en la política macro, movilizar las fuentes privadas de financiamiento, que sería el principio 5, y el principio 6 sería participar activamente en la preparación e implementación local de las contribuciones determinadas a nivel nacional. Entonces, esto es, de nuevo, otra iniciativa que es presidida por Chile, lidera a nivel internacional, y donde se busca incorporar los aspectos de acción climática dentro de la política fiscal. De nuevo, siempre dentro del eje 1, ya hablé del eje 3, que era la agenda de finanzas verdes a través de la mesa público-privada. Después tenemos el eje 1, que es la generación de información, de data. También esto es algo que se ha avanzado desde el año, bueno, hace 2 años, en lo cual se está buscando avanzar en la implementación de un marco macro fiscal que integre el cambio climático dentro del marco fiscal. Entonces, acá el objetivo es identificar, clasificar y estimar el gasto público en cambio climático a nivel de gobierno central, ¿cierto? Para el periodo 2016-2017. Entonces, hay que pensar en que no necesariamente es fácil catalogar el gasto público en cambio climático, en acción climática. Hay que homologar las distintas definiciones que dando vuelta, pero esto es un trabajo conjunto entre Hacienda, la DIPRES y el PNUD. Y este trabajo se guía con el objetivo de mantener la disciplina fiscal, asignar eficientemente los recursos de acuerdo con las prioridades del gobierno y la efectividad de los programas, y promover la eficiencia operacional en la provisión de servicios públicos. Todo esto dentro de ver cómo se puede incorporar dentro del marco fiscal en la acción del cambio climático. Ahora, entrando ya más bien al eje 2, que es un área de la cual nosotros en Hacienda y en la Coordinación de Finanzas Internacionales consideramos que se ha avanzado decididamente, no solo con los beneficios de mostrar acción concreta en la acción climática, pero a su vez generando importantes beneficios financieros para nosotros como emisor, ¿ya? Entonces, a la fecha, de acuerdo al Climate Bonds Initiative, existe, bueno, 1 trillion, una outstanding de emisiones de bonos verdes. 1 trillón, le reconozco que ya se me olvida que 1 trillón creo que es 1 billón, 1 trillion es 1 billón en español. Entonces acá yo creo que lo que bien hay que destacar es que solo hay una estrella
en el hemisferio, en el Western Hemisphere. ¿Ya? Vemos que Chile ha sido el único a la fecha que ha emitido bonos soberanos y de hecho compone parte importante de las emisiones como país, tanto del sector privado como soberano dentro de la región. ¿Ya? Entonces Chile ha tomado un rol de liderazgo en este mismo ámbito. Entonces, ahora voy a describir un poco cuál fue el proceso de la emisión de los bonos verdes en el año 2000, que se empezó con el desarrollo del marco en el año 2018, en línea con las mejores prácticas internacionales. Nosotros, recuerden, no es exactamente lo mismo el proceso de emisión o preparación de un bono plain vanilla, un bono normal, con respecto a lo que es un bono verde. Por lo general, siguiendo las mejores prácticas internacionales, la emisión de un instrumento verde, un bono verde, tiene que guiarse de acuerdo a ciertos principios y suelen ser certificados por alguna agencia internacional muy acreditada. Entonces, primero nosotros publicamos un Green Bond Framework, que sería un marco verde que guía las emisiones de los bonos de tesorería de este ámbito, los bonos soberanos verdes. Siguiendo las mejores prácticas, fue evaluado favorablemente por BGO Ares, que es una de las agencias independientes internacionales reconocidas en esta materia, no solo en el ámbito verde, sino también ellos también certifican todos los temas medioambientales, sociales y de gobernanza. El desarrollo del marco verde y la selección del portafolio es el resultado de un trabajo multiministerial liderado por el Ministerio de Hacienda y en el cual también participaron los ministerios de Agricultura, Energía, Medio Ambiente, Obras Públicas, Transporte y con el valioso apoyo del BID. Entonces, acá, de nuevo, emitir un bono plain vanilla es bastante directo, pero la construcción, la elaboración, el diseño de un bono verde, por lo menos a nivel de Estado, sí genera y requiere una mayor estructura de trabajo entre distintos agentes del gobierno. ¿Ya? Pensando en los usos en los cuales se pueden utilizar los recursos, acá principalmente transporte limpio, pero también eficiencia energética, energía renovable, uso de suelos, gestión eficiente, resiliente al clima y edificios verdes, entre otros. ¿Ya? Y esto todo se empezó a desarrollar en el año 2018, ojo, entonces fue antes que nosotros fuéramos seleccionados como chairs de la COP. Esto refleja, por un lado, no solo las necesidades de financiamiento que nosotros veíamos en su momento, que en el año 2018 aún proyectábamos déficit a financiar, pero también veíamos que era importante avanzar en una mayor diversificación de la base de inversionistas que tiene Chile. ¿Ya? Entonces, entrando quizás más de nuevo en los resultados concretos que nosotros vemos en Hacienda, hemos emitido en torno a 6.200 millones de dólares en bonos verdes a la fecha. Esto considerando aquellos que se emitieron en junio del 2019 y después de nuevo en enero del 2020. Fuimos el primer soberano en las Américas en emitir un bono verde y el primer no europeo en emitir en euros. De nuevo, sí es cierto, acá, más allá de los aspectos financieros que son relevantes, también hay un ángulo comunicacional que hay que destacar. En la dimensión financiera, es importante no solo los diferenciales de tasa que nosotros vimos en su momento favorables para la República en términos de las concesiones negativas, pero también yo creo que lo que más se debe valorar es el hecho que a nosotros nos permitió seguir avanzando hacia una mayor diversificación de inversionistas. Por ejemplo, en la emisión en euros que nosotros realizamos en junio del 2019, cerca del 70% de la asignación fue a inversionistas que anteriormente no participaban en el mercado de bonos de tesorería. Entonces, para nosotros es bien importante seguir ampliando y diversificando la base de inversionistas, no solo hacia aquellos internacionales, sino también aquellos de nicho. En términos de los recursos, el uso de los recursos en estos distintos proyectos, tenemos que en el año 2019 más del 90% era asignado a transporte limpio y en el año 2020 era en su totalidad asignados a proyectos de transporte. También acá, quizás más bien como una anécdota, que la promoción o el marketing de estos instrumentos también es bien distinta.
¿ya? O sea, no son las típicas reuniones macrofinancieras en las cuales uno habla de la inflación, la proyección de crecimiento. La promoción de estos tipos de instrumentos también requieren una mayor claridad y mayor visibilidad sobre el compromiso más amplio que tiene el emisor en esta materia, ¿ya? Entonces, a nosotros el hecho de haber avanzado decididamente, no solamente en el ámbito, en una matriz energética más limpia, los distintos compromisos que se han ido tomando por la República fortalecían la percepción del compromiso real que existía del emisor, ¿cierto? Y también eso se complementaba con el hecho que todos la preparación de los bonos, no solo el Green Bond Framework, sino también el portafolio, están certificados en línea con las mejores prácticas internacionales. Entonces, es cierto que el marketing de estos tipos de instrumentos es distinto. Las preguntas son distintas y uno requiere también, tiene que estar preparado para eso. En términos de la asignación, nosotros a la fecha de los bonos verdes emitidos en el año 2019 hemos asignado en torno al 24,8% del total emitido, y también está principalmente concentrado en energía renovable, y falta todavía, nosotros consideramos que en un plazo total de 5 años desde la emisión se van a asignar la totalidad de los recursos que se emiten, ¿ya? Y estos son parte del reporte que nosotros tenemos que evacuar anualmente en la rendición de cuentas que nosotros hacemos a los inversionistas, ¿ya? Todo esto es público, tanto en inglés como en español. Después, pensando en esta discusión que hay sobre el supuesto greenium, nosotros más bien pensando en las ventajas que existen por emitir bonos verdes relativos a los bonos normales, nuestra experiencia en el mercado primario fue bien clara, en el sentido de que vimos un premio favorable a nosotros, concesiones negativas al momento de emitir el mercado primario. Sin embargo, yo creo que esa experiencia, ese desempeño favorable, no necesariamente es tal si uno mira el desempeño en el mercado secundario. Y esto es algo que nosotros estamos monitoreando en el tiempo, porque más allá del interés académico que uno pueda tener, sí refleja importancias de las características de los bonos, pensando nosotros como emisor. Entonces vemos que al lado izquierdo tenemos, ajustando por el tenor, los bonos verdes han tenido un desempeño similar a los bonos plain vanilla, pensando ya por tanto de los niveles de tasa como en la volatilidad que nosotros vemos acá reflejado en la línea derecha. Si ustedes no ven, se supone que ustedes tienen que ver dos líneas, una verde y una gris. La verdad es que es muy probable que no vean no vean las dos, porque una está sobre la otra, y eso básicamente quiere indicar que tanto el nivel de las tasas como la volatilidad no muy distinta en nuestros bonos verdes a la fecha. Ahora, eso es algo que nosotros sí que vamos a querer estudiar en el tiempo. Sin embargo, la experiencia nuestra no necesariamente es consistente con la que se ha visto en un conjunto más amplio de emisiones de bonos verdes en el mercado secundario. Si uno mira momentos de mayor volatilidad, vemos que, por ejemplo, acá el yield to maturity de aquellos bonos verdes también saltó, es cierto, en los momentos de mayor volatilidad a fines de marzo del año pasado, pero se busca, nosotros hay evidencia que es discutible que fue el aumento de la volatilidad fue menor a lo que se experimentó en otros bonos de renta fija, lo cual sería una señal de mayor resiliencia de los bonos verdes en un conjunto más amplio de instrumentos de este tipo, ¿ya? Mirando hacia adelante, yo creo que es importante ver que en Chile los bonos verdes que ha emitido no solo la República, sino también ASGNER e Inversiones CMPC, entraron al índice ESG de JP Morgan. Esto fue un anuncio a fines de noviembre, y uno cree que uno puede pensar que la incorporación de estos instrumentos de renta fija dentro de estos índices puede llegar a generar distintos tipos de comportamiento en la tenencia y en la volatilidad que pueden tener estos instrumentos en el tiempo. Entonces acá yo creo que Chile se ha ido posicionando como un líder en esta materia, y si uno mira solo Chile, está dentro, como república, como soberano, estamos dentro de los top 10 de mayor ponderación, junto a Francia, Países Bajos, Bélgica e Irlanda, entre otros, pero también uno tiene que considerar los otros emisores que tiene el sector privado.
De nuevo, como le mencionaba, el sector privado también ha emitido instrumentos ESG, o sea, no es solo Chile el que se lleve el soberano que esté, por un lado, liderando, sino también hubo emisiones del sector privado que incluso fueron anteriores a tesorería. Lo tenemos tanto en el mercado internacionales, CMPC, SGNet, Celulosa Arauco y Constitución, tanto bonos verdes como bonos sostenibles, y también emisiones ESG de empresas chilenas en la Bolsa de Santiago. Entonces, si uno mira el conjunto de esta acción, si uno mira las emisiones acumuladas hacia fines del primer semestre del año 2020, Chile, tanto sumando los soberanos y los privados, tenía más del 40% de las emisiones verdes de la región. Y si uno mira hacia finales de 2020, ya de hecho ese ratio se amplió, era más del 50%. ¿Ya? Todo esto en un marco en los cuales yo le he descrito las acciones que se han tomado por el lado más bien de ¿cierto? De acción climática, pero también hemos ido avanzando en la mayor incorporación de bonos sociales dentro de este marco. Entonces vemos que con información al 30 de noviembre, los bonos, la emisión mundial de bonos verdes como que medio se estancó, entre comillas, hacia el 30 de noviembre del año pasado. Y parte de esa mayor emisión se ha ido reemplazando por otros bonos temáticos, dentro de ellos bonos sociales y también otros con algún Sustainability Link. ¿Ya? Vemos más bien con claridad la mayor emisión de bonos sociales abajo a su mano izquierda, donde se ha visto con fuerza la emisión de bonos sociales. Entonces, en esa línea, nosotros también, como emisor, nosotros avanzamos en la preparación de un marco de bono sostenible que amplía el marco del bono verde para también permitir, en línea con las mejores prácticas internacionales, la emisión de bonos sociales. ¿Ya? Entonces, en línea con eso, nosotros emitimos bonos sociales en pesos hacia fines de noviembre, y esto yo creo que es importante transmitir, que nosotros, de nuevo, buscando ampliar los nichos de tenencia y diversificar las bases de inversionistas, la emisión de estos bonos sociales nosotros pensamos que contribuyó a obtener el récord de participación internacional en una emisión a través de book building. ¿Ya? Entonces alcanzamos un 48% de participación de no residentes con la emisión de noviembre de bonos sociales. Esto duplica el récord anterior, que fue en el año 2020. ¿Qué es lo que es este marco de bono sostenible? De nuevo, amplía los marcos, los criterios para uso de recursos que yo describí anteriormente en el bono verde, pero también, de nuevo, en línea con las mejores prácticas internacionales, amplía el uso del uso de recursos a sectores sociales, no solo el apoyo a adultos mayores, a familias de bajo ingreso, apoyo a víctimas de violaciones de derechos humanos, también apoyo a vivienda básica, entre otros, y todos estos son criterios elegibles, pues, con beneficios, y también todo en línea con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, también apoyo a sectores sociales como el acceso a la educación, la seguridad alimentaria, entre otros. Y por cierto, esto también incorpora la reacción, los recursos utilizados para reaccionar a la emergencia del COVID. ¿Ya? Entonces, cerrando, yo creo que esta imagen busca un poco provocar, en el sentido, si uno mira lo que era la discusión ambiental en particular, de acción climática, hace varios años como que era en el ámbito internacional, generaba bastante tensión, y acá en gráfica del Economist se decía que bueno, las discusiones sobre el calentamiento global terminaban generando como mayor tensión o aumentar la temperatura. Yo creo que esta discusión o este conflicto, donde uno decía, esta supuesta dicotomía o divergencia que existe dentro de paradigma, donde avanzar en acción climática
por ejemplo, tiene que ser a costa de sensibilidades financieras. Eso no es tal. Yo creo que por lo menos nuestra experiencia a la fecha, especialmente pensando en la emisión de los bonos verdes y lo que se ha buscado ampliar, una agenda más amplia dentro del Ministerio, ha buscado justamente demostrar lo contrario. Entonces rompe este paradigma donde uno puede efectivamente avanzar con acciones concretas en la acción climática y a su vez obtener beneficios financieros relevantes, no solo por el lado de tasas, sino también, de nuevo, diversificando la base de inversionistas. Entonces, buscando mensajes finales hacia dónde vamos el próximo, este año, nosotros pensamos que hemos contribuido a posicionar al país como líder en las finanzas sostenibles, lo cual nos ha permitido avanzar en el cumplimiento de varios objetivos, ¿ya? Ahora, en ese sentido, yo creo que también nosotros estamos pensando nuevamente recurrir a los mercados internacionales para emitir nuevos bonos verdes y sociales este año, ¿ya? Vamos a seguir avanzando en esa línea, vamos a seguir ampliando esa faceta. De nuevo, como les transmití anteriormente, la emisión de los bonos verdes y sociales nos ha permitido acceder a inversionistas de nicho que anteriormente no participaban en el mercado de bonos de tesorería, mientras que la Mesa de Finanzas Verdes ha jugado un importante rol de coordinación entre autoridades y el sector privado. Nosotros pensamos que está en nuestro interés mantener nuestro liderazgo en las finanzas sostenibles desde una perspectiva amplia, y nos interesa mucho conocer la perspectiva del sector privado, especialmente Zurich, en esta materia. Finalmente, yo creo que pueden haber ajustes a lo largo en el mundo que estén ocurriendo, donde va a haber mayor atención a la parte de acción climática. Hay elementos que van a pensar que, particularmente en Estados Unidos, va a haber una mayor importancia a esta materia, con lo cual eso debiese de repercutir de alguna manera en el sector financiero. Y quizás desde el punto de vista más estructural, Chile tiene un importante potencial en el desarrollo de hidrógeno verde, lo cual puede repercutir dentro de una matriz energética en el tiempo aún más limpia, construyendo sobre lo ya avanzado en los últimos años. Así que con eso les agradezco y muy dispuesto a conversar. Bueno, interesante toda la postura que tienen ustedes respecto hacia los bonos verdes y sustentables, pero aquí un poco me intriga dentro de todo lo que se discutió es, sobre todo en la medición de los impactos de los bonos. Estos bonos generalmente tienen que tener asociados un programa de medición de que los recursos sean efectivamente utilizados y se logre algún resultado. Y aquí un poco, si bien lo que es verde es en cierta forma medible y monitoreable, un poco cómo es el proceso de monitorear lo que son los bonos sociales en cuanto a la certificación del uso de los recursos, la llegada de los recursos a las personas. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo siguen? ¿Cómo lo van monitoreando? Gracias, Diego. Mira, efectivamente la emisión de estos tipos de instrumentos conllevan toda una estructura, no solo en su preparación, pero como bien dices, en el monitoreo posterior, en el post-issuance reporting, como suelen decir. Los bonos verdes, para nosotros, el proceso de reporteo fue un proceso de aprendizaje, lo cual también en cierto sentido nos facilita el monitoreo de los recursos que se van a ir utilizando en los bonos sociales. Y para esto hay quizá entrando más bien en la mecánica interna del ministerio, pero hay una coordinación bien estrecha, tanto con la dirección de presupuestos como con los distintos ministerios, para asegurar de que los recursos se puedan como trazar, que exista este trazado de los recursos que se han gastado en los distintos ámbitos, y a su vez se pueda medir el impacto en el tiempo. En el caso de los bonos verdes, hay una estrecha colaboración también con el Ministerio de Medio Ambiente, que es el que hace la estimación de los impactos medioambientales de cada uno de los proyectos, de los recursos que se utilizan en cada uno de los proyectos. En el caso de los bonos sociales, también existe una coordinación con los distintos ministerios, y para ello el Ministerio de Hacienda juega un rol importante.
Otra consulta es, para este año se tiene programado una colocación importante de bonos de Hacienda, que es el financiamiento del año básicamente. Dentro de este financiamiento, más o menos qué porcentaje de bonos verdes y sustentables piensan colocar. ¿Cuál es un poco el programa para este año? Ya, mira, en años anteriores los bonos verdes fueron prácticamente la totalidad de las emisiones en moneda externa. ¿Ya? Ahora, en el tiempo, las necesidades de financiamiento, en línea con la respuesta, las necesidades para responder a la coyuntura, también se han ido ampliando. Para este año, en total, nosotros tenemos necesidades de financiamiento como fisco, se estiman en torno a 24.000 millones de dólares, de los cuales 4 serían financiados con activos de los fondos soberanos. Después tenemos otros 1.000 millones que se financiarían eventualmente con contratos con multilaterales, por ejemplo. Y después tenemos otros 19, los cuales anunciamos oportunamente a fines de diciembre, que se financiarían vía bonos. De esos bonos, de esos 19, hemos anunciado que parte van a ser de bonos verdes y sociales. No podemos confirmar exactamente la composición, porque también cada uno de estos suele estar acompañado por una cartera que se tiene que certificar previamente, pero yo creo que lo relevante acá es que se van a volver a emitir bonos, ya sea o hacer un retap dentro de uno de los bonos verdes, de uno de los 4 bonos verdes ya existentes en moneda externa, y también volver a emitir bonos sociales en pesos durante este año. Solamente para dar color adicional, de los 19, 6 serían, de los 19.000 millones, 6 serían en moneda externa, tanto en dólares como en euros, y después los 13 restantes serían en moneda local. De esos 13, 4 serían bonos, 4, disculpe, serían letras, bonos cortos, y el resto sería bonos de mediano a largo plazo. Ya. Perfecto. Tengo una pregunta aquí que me llegó del panel, y nos preguntan cuáles son los desafíos más importantes a la hora de la colocación de este tipo de bonos, y si tienen plazos que cumplir en cuanto a los desafíos que se están planteando. Sí, yo creo que, bueno, todo esto ha sido un proceso de aprendizaje con las emisiones de bonos verdes, todo en un contexto de un mercado que se está desarrollando en el tiempo. ¿Ya? Entonces, en cierto sentido, uno va construyendo, desarrollando el mercado en la medida en que uno va también participando. Yo creo que el principal desafío inicial fue no solo el proceso de aprendizaje de la selección de los proyectos, el proceso de certificación y después el proceso de marketing. Ahora ya tenemos el proceso bastante más aceitado. Yo creo que lo más importante, mirando que ya somos un emisor habitual en este mercado, es justamente, por un lado, seguir demostrando el compromiso con hechos creíbles en la acción climática, pero también mantenerles informados sobre el avance, no solo en los usos de los recursos, sino también el impacto medioambiental que tienen. Y pensando en otros desafíos que nosotros tenemos, mira, es cierto, se ha avanzado bastante los 2 últimos años en los distintos ejes que se establecen dentro de la estrategia financiera, pero yo creo que es importante decir que todo esto se construye no solo de este gobierno, sino en general estos son más bien políticas de Estado que se van construyendo a lo largo de los años y se van construyendo sobre las distintas acciones que se van tomando en el tiempo. Entonces, yo no fijaría un plazo concreto para avanzar, por ejemplo, dentro de este gobierno, pero sí, yo creo que en la mesa sí tenemos ya claramente definida una agenda para este año. En bonos verdes sí, pensamos en seguir ampliando nuestro set de emisiones. Y también queremos seguir destacando como líder dentro el ámbito de finanzas sostenibles en la región y también idealmente en el mundo. Perfecto.
Andrés, justamente en esa línea, entender un poco cuál es el objetivo, si ustedes tuviesen que hablar quizás de alguna geografía o un país en particular que les parezca a ustedes que es un ejemplo a seguir, no tanto, o sea, bueno, no solamente por el lado de la emisión soberana, sino que también por el lado de los privados, y justamente ese esfuerzo conjunto que se puede dar para finalmente tener una mejora real, digamos, en la economía. Gracias. Mira, en ese sentido nosotros miramos a varios países. Es cierto que cuando empezamos con más fuerza en esta agenda, en el año 2018, empezamos a buscar no solo la región, sino también algo tan simple como buscar en las páginas web de distintos ministerios, a ver qué existía. La verdad que nosotros pensábamos que era un campo relativamente, no diría que vacío, pero como que había harto que trabajar en esta materia. En ese sentido, nosotros empezamos a desarrollar, dentro de nuestra web tenemos hasta videos que explican los distintos marcos que hemos ido desarrollando. Pensando en el esquema más amplio, nosotros no solo miramos a, por ejemplo, algunos aspectos dentro de países como Nueva Zelanda, que es muy admirado por mi jefe, así que también tengo un sesgo al momento de decir eso, pero también otros países europeos que han avanzado decididamente en esto. ¿Ya? O sea, nosotros en la parte de los bonos verdes, por ejemplo, admiramos lo que ha hecho Holanda, admiramos lo que ha hecho Irlanda también. Y buscamos también en la preparación de todo nuestro reporting, la preparación de toda nuestra documentación, que vaya también siempre empujando un poco a ver qué más se puede hacer en esta línea. Así que esos son algunos países que nosotros buscamos. Y generar el interés por estos instrumentos bueno, y también un poco complementando con la experiencia que hemos tenido nosotros al lanzar este tipo de productos, me gustaría también tener tu feedback de justamente cuál es el interés de un inversionista extranjero que quizás está en un marco donde ya se ha desarrollado justamente más esta temática versus quizás un inversionista local que quizás todavía no ve tanto valor agregado en este tipo de instrumentos. Claro, yo creo que, mira, en nuestras reuniones, en su momento presenciales, por cierto, existía el nivel de sofisticación que existe en el análisis de estos instrumentos es mayor, diría, en Europa en especial, relativo a Estados Unidos. También es cierto que estos emisores, o sea, estos inversionistas, al momento de analizar economías, ven en Chile una economía OCDE con un buen track record en política pública, en institucionalidad, en este ámbito de acción climática, y también es una economía que tiene tasas mayores a la de a la mayoría de las economías emergentes OCDE dentro de Europa, ¿cierto? Hay muchas economías que están con tasas negativas. Entonces, para ellos también tienen este delta adicional que al momento de que les favorece, por lo menos cuando miran a Chile en este tipo de instrumentos. Y en términos de las preguntas específicas, o sea, ahí en especial tener absoluta claridad de cuáles son los recursos, tener certificación en línea con las mejores prácticas internacionales, y estar dispuesto a responder todo tipo de preguntas. O sea, nosotros, es bien distinto al tipo de preguntas que recibimos al momento de emitir un bono plain vanilla, ya sea en los roadshows, también en la página web. Entonces, abrimos en la web una sección que era Frequently Answered Questions, que era básicamente para que la gente empiece o sea, pues ya recibimos las mismas preguntas, empezamos a desarrollar todo este tipo de estructura. Perfecto. Bueno, yo, además, bueno, siendo quizá un poco, tú sabes, como comentaste a principios de la presentación, que para nosotros acá en Chile Zurich Asset Management el tema de las inversiones responsables es clave, fundamental para todas nuestras estrategias. Un poco en línea con lo que tú preguntabas originalmente, contarte un poco qué es lo que estamos haciendo desde ese punto de vista. Hemos sido pioneros justamente en estos temas, lanzamos el primer fondo ESG latinoamericano accionario a nivel mundial, así que es un logro que llevamos con mucho orgullo, y no solamente nos hemos enfocado digamos, en esta integración de factores ESG que, como tú comentaste, son muy amplios,
en la estrategia, digamos, de selección de activos, sino que también ahora estamos impulsando la integración de factores ESG también al momento de elegir managers cuando seleccionamos fondos. Estamos súper contentos como parte del grupo Zurich también. Tenemos la ventaja, ¿cierto?, de ser parte de uno de los grupos líderes en términos de ESG, ellos mismos en sus operaciones, como también como inversionista institucional. De hecho, hoy día Zurich es uno de los inversionistas institucionales con mayor compromiso a nivel mundial, con metas claves y claras también en términos de tanto integración como de inversiones de impacto. Entonces, es una bandera que realmente tenemos mucho convencimiento, sobre todo a nivel del equipo de inversión. Para nosotros es muy clave justamente también escucharte y ver un poco también que, entre comillas, estamos alineados y que vamos no solamente por el lado de la compañía, sino que también con un gobierno que está bastante alineado en este camino que creemos que en el futuro va a ser la manera en general de hacer las cosas y no simplemente como una ventaja o un plus, digamos, ¿cierto? Y también desde ese punto de vista me gustaría preguntarte cómo ven ustedes, y un poco también pensando en la mesa, ¿cierto?, que mantienen ustedes un poco, cómo tanto el gobierno como nosotros mismos, los actores del mercado, podemos seguir impulsando el desarrollo de estas temáticas para que no simplemente sean consideradas como un riesgo, porque hoy día, si yo me tuviese me atrevería a decir que hoy estamos hablando más que todo de mitigación de riesgo, pero obviamente pensando en un futuro en el que más allá de una connotación negativa de estos factores ESG, se conviertan en oportunidades y efectivamente externalidades positivas para las economías. Un poco, ¿qué es lo que ves tú en el largo plazo que se podría hacer? Yo creo que me da la sensación de que la percepción que va a existir un interés natural que se va a dar por el lado de la demanda, que ya se ve afuera, y que eso va a dar una respuesta por el mismo sector privado al momento de la oferta. Yo creo que es algo que ya se está viendo en otras economías, ya es cosa de ver el comportamiento de generaciones algo más jóvenes, porque yo me considero joven. Entonces, yo creo que algo se va a dar natural en el tiempo, y en ese sentido, ¿qué puede hacer todavía el sector privado? Es justamente buscar tener más claridad en los distintos estándares o en ir viendo cuáles son las mejores experiencias que hay afuera y ver cómo se pueden ir incorporando a nivel local. Y nosotros como ejecutivo tenemos también la responsabilidad de avanzar en esa misma línea, ¿cierto? En transparentar cuáles son los objetivos que nosotros tenemos, avanzar en la divulgación de tener más claridad sobre las normas, los estándares, y seguir impulsando esta agenda que va más allá de algo puntual, ¿cierto? Si bien nosotros pensamos que la emisión de bonos verdes no ha permitido entrar a este nicho, ¿sí? Es una punta de lanza de una agenda más amplia que hay a nivel de gobierno y que nos ha permitido y nos va a permitir liderando este ámbito a nivel internacional. Gracias. Perfecto. Bueno, queremos agradecerte, Andrés, por tu presentación, por tus puntos de vista y por habernos aclarado bastante lo que el gobierno está haciendo en todo lo que es el lanzamiento de estos bonos verdes, los focos que tiene y un poco hacia dónde están apuntando hoy en día. Y nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, por habernos explicado la situación actual que tienen ustedes en el gobierno, y agradecerte nuevamente, y ojalá podamos conversar de esto, ojalá presencialmente en algún momento, para ponernos un poco a tono de qué es lo que estamos viendo en temas ESG. Igual, Diego, Giovanna, Ricardo, se agradece a todos los participantes, una gran oportunidad para compartir y demostrar lo que se ha hecho, tener este ejercicio como de rendición de cuentas de lo que se ha hecho, pero también hacia dónde va hacia adelante. Por cierto, cuenten con la participación si es que lo desean en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias. Gracias. Bravo. Chao. Chao.